Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana voy a compartirles un mensaje que sé que será de ayuda y de bendición para todos nosotros. Quiero que comencemos imaginándonos en una casa, pero en una casa full, donde el aire es denso, el calor es sofocante y solo se escuchan voces por todos lados. Que nos imaginemos que en esa casa hay personas por las ventanas, por las puertas, y que detrás de todas esas personas hay un paralítico queriendo entrar, pero no puede porque es mucha multitud. Pero el primer obstáculo que encontramos o el primer problema no es solo el paralítico, sino que es esta multitud. Marcos capítulo 2, versículo desde el 1 al 12 nos habla de esta historia. Y es una historia donde no solo encontramos que es el paralítico el enfermo, sino lo irónico de que las personas que están más cerca de Jesús son quienes están siendo un muro inquebrantable para este paralítico. Lo bueno de todo esto es que en el versículo 3 y 4 encontramos una esperanza, pero quiero que leamos todo el contexto. Entonces vamos a ir Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esto es para que tengamos el contexto completo y podamos ver que en el versículo 4, ¿qué hicieron sus amigos? ¿Se rindieron? No. Ellos vieron el problema que había en la multitud y comenzaron a buscar soluciones. Vieron hacia arriba y pensaron en el techo. Esto quiere decir que un amor verdadero hacia un hermano despierta una fe creativa. Estos hombres comenzaron a subir. Las casas en esos tiempos tenían escaleras por los lados para subir hacia el techo. Estas casas normalmente eran hechas de barro endurecido. Imaginen, hermanos, la escena subiendo con este paralítico, el cual es un peso muerto porque no tiene cómo ayudarles con sus pies. Cada escalón para ellos tenía que haber sido muy difícil porque era subir quizás por algo tan estrecho que tenían que acomodarse, y entonces el sudor, el dolor, me imagino que cada escalón sentían la victoria de querer llegar a ese techo. Cuando ellos llegan, no solo se quedan, ¿qué seguimos haciendo? Comienzan a cavar con sus manos. Ahora imaginemos la escena dentro de la casa. Imaginemos Jesús hablando y de repente comienza a caer polvo, quizás barro, en las vestiduras de las personas, de los escribas, de Jesús mismo. Y a estas personas, a los amigos, no les importó de quién era el dueño de la casa. Ellos tenían un propósito, ir a llevar a su amigo enfrente de Jesús. Y siguieron haciéndolo sin importar, hasta que lograron
colocarlo enfrente de Jesús. Me parece precioso porque cuando Jesús dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, hermanos, no está hablando de una fe silenciosa, de una fe quieta, está hablando de una fe que venía con las manos sucias de cavar, con una fe que venía con los hombros adoloridos de cargar a un hombre, con una fe que venía con la cara y el cuerpo sudado. Entonces es muy precioso que no es una fe quieta, la fe que está viendo Jesús al ver Jesús la fe de ellos. Vemos, hermanos, que Jesús al momento de solucionar rompe el esquema lógico. ¿Cuál? El que el paralítico venía por la sanación de sus piernas. Pero Jesús, que ve lo más profundo, lo sana espiritualmente y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que en ese momento, primero estaba mostrando su autoridad y segundo estaba sanando lo realmente importante, su sanidad espiritual. Pero mis hermanos, nosotros podemos pensar que el drama acabó allí, en el momento en que lo sanan, pero ahí no acaba. Resulta que allí adentro de esa casa, sentado en la primera fila, estaban los escribas. Estos son personas que dedican su vida al estudio de las Escrituras. Ellos estaban mirando con lupa todo lo que hacía Jesús y escuchando para ver en qué momento ellos podían atacar cualquier palabra que dijese Jesús. Entonces, mientras estos amigos tenían una preocupación, que era su amigo que estaba enfermo, los escribas tenían otra preocupación totalmente diferente. Y era qué decía Jesús para ellos estar atentos. Entonces, mientras unos sudaban, otros hacían algo totalmente diferente. Miremos este contraste. Los amigos cavaban para abrir una vía de vida y esperanza. Los escribas cavilaban en sus corazones para crear un muro totalmente de juicio hacia Jesús. Entonces, esto es demasiado importante. Para los escribas, el sistema teológico era demasiado recto. Tenía que ser demasiado perfecto para ellos, en la perfección de ellos. Sabemos que la perfección de Jesús es otra. Y aquí Jesús lo había roto, porque ellos preferían que primero se siguieran las reglas antes de romper algo que ellos sintieran que no estaba bien. No les importaba que el paralítico no fuese sanado, por ellos que el paralítico se quedara allí, pero que las reglas siguiesen haciendo como ellos lo consideraban. Y Jesús, que todo lo ve, que es omnisciente, que todo lo escucha, por eso dice, no dice que ellos comenzaron a hablar, dice que ellos cavilaban, que ellos pensaban, tenían sus dudas, sus sospechas. Y Jesús, al darse cuenta, les hace una pregunta que los deja en silencio. Les dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Aquí Jesús hace muestra diferentes cosas. Su autoridad, muestra su omnisciencia, cómo Él se da cuenta de lo que ellos estaban pensando. Y también muestra este sistema religioso que era muy cuadrado, tanto que no les importaba que realmente lo que Jesús estaba mostrando fue que la gracia de Dios entró ese día a esa casa por medio de Jesús. Eso era lo que Él quería mostrarle. Y bueno, la primera solución que Jesús le da, solución a la parálisis del juicio de los religiosos. Jesús no se queda en el debate. ¿Se puede sanar o no se puede sanar? ¿Se puede perdonar o no se puede perdonar? Él lo hace. Y esta es la primera solución que Él da. Quita esa parálisis a los escribas. La segunda solución es que soluciona la barrera de la multitud indiferente, que fue el primer problema que vimos. Recordemos que este paralítico que entró a la casa suspendido en una camilla, traía una camilla que representaba dolor, representaba exclusión social. En aquellos tiempos, cuando tenías una enfermedad, se decía que era causa de tu pecado.
Entonces, imaginemos el dolor de él al todo el tiempo ser juzgado cuando caminaba, cuando pasaba en esa camilla. Créanme que esa camilla no representaba algo lindo para él. Pero en el momento que él sale de esa casa, que Jesús le dice, toma tu camilla y anda, su camilla se convierte en un trofeo que él levanta con mucha alegría y sale. Y veamos esto, las mismas personas que estaban en la multitud, que eran los que le trancaban el paso para él entrar, son los mismos que ahora, cuando él es restaurado, dan un paso atrás para que él salga. Entonces vemos todo lo que Jesús restaura en este paralítico, su espiritualidad, su dignidad al llamarle hijo. Jesús lo restaura totalmente y obviamente es incluido nuevamente en la sociedad. Asimismo, mis hermanos, podemos ver que hoy podemos decir, bueno, ya el paralítico salió, ya todo fue solucionado, todo quedó en esa casa en Capernaum. Se dice la palabra de Dios, salió glorificando a Dios, todos quedaron asombrados, se glorificó el nombre de Dios. Ok, pero yo no solo vengo a contarles una historia linda de la Biblia, sino que vengo a que encontremos el problema en la actualidad. Y es que, mis hermanos, aunque pensemos que la multitud solo quedó en ese momento, aunque pensemos que el problema solo quedó allí, no. La multitud sigue caminando entre nosotros. Quizás podemos ser nosotros mismos. Y es aquí donde debemos preguntarnos si nosotros estamos siendo parte de esa multitud, y ya se lo voy a explicar. Hoy nos enfrentamos ante la epidemia de la parálisis espiritual. Y es que muchas veces somos aquellos que están paralizados y que no llevan a nadie hacia Jesús. Entonces yo hoy vengo a hacerles una pregunta que quisiera que remuevan un poco nuestra vida espiritual. Y es, ¿qué clase de fe tienes? ¿Por qué? Porque quiero que te preguntes y que nos preguntemos si tienes la fe de la multitud. ¿Qué es esa fe que podemos ir a la iglesia, sentarnos en la iglesia, escuchar el sermón, anotar, cantar, pero no estar dispuestos a mover un dedo por el dolor de otro? Esa fe que va a la iglesia, pero que a veces está buscando bendiciones solo para mí. Bendiciones en mi familia, en mis finanzas, bendiciones en mi salud, pero que muchas veces hasta nos incomoda el dolor de otro. Nos molesta que nos incomoden por algún necesitado, por algún herido. Nuevamente, ¿qué clase de fe tienes? Tenemos la fe de los escribas, que estaban allí escuchando la palabra de Dios, como podemos estarlo nosotros. Pero, aunque eran personas muy intelectuales, personas que conocían al derecho y al revés los versículos, pero eran personas que realmente estaban pensando en reglas cuadradas. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar yendo a la iglesia para ver cómo el predicador pasa y utiliza los versículos, para ver si quizás las palabras que dijo no eran las correctas? Quizás estamos yendo a la iglesia pendiente de juzgar, pendiente de si el enfermo merece o no merece la sanidad. Entonces, una vez más nos preguntamos, ¿qué clase de fe tenemos, mis hermanos? Creo que este es un mensaje que nos puede mostrar cosas por todos lados. Tiene muchos problemas y tiene muchas soluciones que nosotros podemos encontrar juntos hoy. Para continuar, me gustaría que veamos o que analicemos cuál es la única fe que elogia a Jesús en este contexto. ¿Elogia la fe de los que estaban sentados escuchando? No. ¿Elogia la fe de los que estaban ahí parados escuchando? No. Elogia la fe de los 4 amigos. Al ver la fe de ellos, o sea, al ver la fe en movimiento, al ver la fe cansada, al ver la fe adolorida, al ver la fe con manos sucias.
¿Estamos dispuestos a ensuciarnos las manos por el dolor de otro? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, una fe activa es lo que quiere el Señor. Hoy esa camilla del paralítico no quedó solo allí. Esa camilla sigue estando en la actualidad. Esa camilla es tu vecino con alguna enfermedad, un compañero de trabajo con alguna adicción, un joven en las esquinas que la sociedad ya entregó y dice ya no hay nada que hacer por él. Esa camilla sigue estando entre nosotros. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a ayudar a esa camilla, a agarrar una esquina de esa camilla y a llevarla hacia los pies de Jesús? Me gustaría que esta enseñanza no se quede solo en escucharla en este momento y que ya cuando se termine se me olvide o solo la recuerde un poco. Escuché el sermón de Marcos 2. Me gustaría que nosotros pudiésemos ponerlo en práctica, que pudiésemos comenzar una semana con un desafío. ¿Cuál sería el desafío que quiero para todos hoy? Voy a mostrarles. Hice unas hojas para los que los van a leer después. Para los que están aquí, cada uno va a recibir una. Y dice, 7 días para llevar a otros a Jesús. El lunes el desafío sería orar por una persona en específico. El martes, hacer una llamada o una visita. El miércoles, servir de una manera práctica. Encuentra la manera de servir de una manera práctica a alguien. Para el jueves, mis hermanos, compartir a Cristo. Para el viernes, perdonar y buscar la reconciliación con alguien. Para el sábado, invertir tiempo en un nuevo creyente. Y para el domingo, traer una camilla a Jesús. ¿Qué es traer una camilla a Jesús? Es invitar a alguien al culto el domingo. Entonces, yo quiero que luego cuando usted escuche o cuando usted piense, diga, no solo escuché Marcos 2, no solo escuché al paralítico y sus 4 amigos, sino que ahora usted diga, yo soy uno de ellos. Yo con esta práctica puedo decir que estoy ayudando como lo hacían ellos. Yo con esta práctica puedo decir que tengo una fe que se mueve, que tengo una fe que está dispuesta a ensuciarse las manos, que tengo una fe que quiere llevar a otros a Jesús. El Señor les bendiga. Gracias.